Lecturas de la 21ª semana del tiempo ordinario, lunes 28 de agosto de 2023. Dios nos llama a acogerlo con fe y esperanza. Jesús nos invita a creer en el Padre Celestial. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 5, 8b al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros, gracias y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, y os tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno de la gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos,
¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Esta carta a los tesalonicenses es el primer texto que se escribió del Nuevo Testamento y por lo tanto del cristianismo. Fue escrita en torno al año 51 o 52, incluso antes que los evangelios. Su toque de originalidad le da una importancia especial como fruto de las preocupaciones pastorales de Pablo. Pablo y Silvano habían predicado el evangelio en Tesalónica por poco tiempo, en el transcurso del segundo viaje misionero. La predicación comenzó en la sinagoga de los judíos y, debido a una fuerte polémica, después de 3 semanas, se instalaron en la casa de Jasón. Pero el conflicto aumentó, porque los líderes locales incitaron a algunos hombres perversos para que amotinaran al pueblo y apresaran a los misioneros, con el fin de entregarlos al senado de la ciudad. Finalmente, en medio de la madrugada, los apóstoles, acusados de revoltosos, se vieron forzados a huir. Anunciaban que Jesús, muerto en la cruz, era el Cristo resucitado que traía la salvación. Realmente, para una población de la periferia, acostumbrada al sufrimiento del trabajo esclavo, era sumamente difícil aceptar la nueva propuesta de ver el trabajo como algo honroso. Por otro lado, esa propuesta amenazaba al propio sistema esclavista. Por esa razón, hubo una fuerte persecución de los poderosos contra Pablo y sus seguidores. Como consecuencia, los grupos cristianos anhelaban la inminente venida de Jesús resucitado, que los libraría de todo sufrimiento presente. Tesalónica era una ciudad bien situada, cortada por el camino que comunica el oriente con Roma, y era servida por uno de los mejores puertos del mar Egeo. Con los privilegios de colonia romana, atraía comerciantes ricos, terratenientes ambiciosos y militares jubilados. Era la típica ciudad esclavista. Reunía una población mayoritaria de esclavos, tal vez 2/3. Ser esclavo significaba pertenecer a un amo y por lo tanto no tener derechos de ciudadanía. El anhelo de libertad y el deseo de participar de las decisiones en la asamblea estaban vivos en la mayoría de la población. Esos 3 remitentes del inicio de la lectura son bien conocidos de la comunidad por la actuación que tuvieron en su evangelización. En el saludo se recuerda la fe, el amor y la esperanza, las 3 virtudes que están juntas en Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 5, y en otros pasajes. La fe debe ser activa y traducirse en obras. El amor implica esfuerzo en forma fraternidad, y la esperanza es perseverante para asegurar el camino rumbo al futuro. La carta propone, de hecho, una transformación personal y de toda la sociedad. La fe, la esperanza y la caridad. A veces, para nosotros la esperanza pasa inadvertida entre la fe y el amor. Para Pablo, tiene 2 sentidos importantes. El que espera soporta paciente y firmemente las pruebas y persecuciones que enfrenta por su fe.
A veces Pablo dice fe, paciencia y amor. Segundo, el que espera está pendiente de la venida gloriosa de Cristo, que juzgará a este mundo y nos llevará al otro. Él nos libra del castigo que se acerca. En esos años, los creyentes están unánimemente convencidos que el juicio será pronto y que ellos mismos presenciarán esta venida de Cristo. Por otra parte, debemos recordar que el reino de los cielos significa el reino de Dios. Estos maestros cierran el paso hacia el verdadero conocimiento de Dios Padre y la forma de vivir libre propia de los hijos de Dios. ¿Cómo olvidaríamos que, en la misma iglesia, muchas veces, la predicación no fue más que enseñanzas morales, como portarse bien, sin despertar en los oyentes el deseo de una fe más instruida, un contacto más personal con la palabra de Dios, una creatividad e iniciativas apostólicas? Muchas veces no se oyó más que el temor a los castigos de Dios, la obediencia a los pastores y la solidaridad con los hermanos. Algunos maestros encontraban argumentos para negar el valor de ciertos juramentos. Con esto, el experto en religión podía jurar cosas falsas y engañar a sus seguidores, haciendo juramentos que parecían fuertes, pero en forma tal que no lo comprometían gravemente. ¿Cómo Jesús puede llamar hipócritas a esos hombres tan bien preparados en el conocimiento de la Biblia? En el idioma de Jesús, la palabra hipócrita no significa solamente que uno trata de aparecer lo que no es. Designa más que todo al que se burla de las cosas de Dios y echa el desprestigio sobre ellas. No todos los fariseos eran hipócritas, por supuesto, pero Jesús ataca su institución. Esta era un árbol malo. ¿Por qué? Porque era un grupo de gente superior, un grupo que se sentía mejor que los demás, el grupo de los defensores de una fe que no era real. El misterio de Dios es tan grande que ningún hombre puede presentarse como su jefe, su pastor, su guía. Y cuando nos toca servirle, debemos hacerlo con mucha humildad, aun cuando de ellos no recibamos esa misma humildad, pensando que, a lo mejor, nuestra manera de servir y de sacrificarnos por Él no están exentas de fallas que echan el desprestigio sobre las cosas de Dios. Estos predicaban, enseñaban, conseguían nuevos adeptos para la fe, pero no se daban cuenta que todo lo echaban a perder con su orgullo y su amor al dinero. No se habían hecho un espíritu de pobre, ni habían entregado a Dios las llaves de su corazón. El que sabe no da a Dios la llave de su mente. El que cumple no le da la llave de su corazón. Y el que se aparta de los pecadores y de los humildes, se aparta de la misericordia y del mismo Dios. Señor, Dios nuestro, tú nos dejas tu vida y tu amor a nuestro cuidado, como un hermoso capital de tu reino. No permitas que nos contentemos con cavar un hoyo en el campo para enterrarnos a nosotros mismos junto con nuestros talentos. Que tengamos el valor de correr el riesgo en beneficio de los demás y del crecimiento de tu reino de amor y justicia. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús.
La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.